segundo capítulo de su libro, Nehemías le dice a los israelitas: vean la situación tan deplorable en la que estamos. Jerusalén está destruida y sus puertas consumidas a fuego. Vengan y edifiquemos los muros de Jerusalén y dejemos de ser una vergüenza. Mis hermanos, pareciera que estas palabras que Nehemías dice a Israel coincidieran o describieran algunos barrios de Estados Unidos hoy. La realidad es que necesitamos que despertemos y empecemos unánimemente a reconstruir todo lo que se ha ido destruyendo en estos últimos tiempos. Por un lado, el oportunismo y por otro, la confusión o la apatía han impedido que podamos seguir nuestro curso como nación. Hoy, entonces, estemos listos para ver cómo esta situación podemos ayudar a revertirla. Sí, porque para cambiar este estado de confusión y apatía espiritual es que precisamente hemos venido delante de Dios hoy domingo 23 de agosto. Todos de alguna manera esperamos que la balanza se incline siempre a nuestro favor, pero Dios tiene tareas muchísimo mayores para nosotros, así que vengamos hoy confiados ante su presencia. Amén.
Señor, venimos delante de ti para que nos enfoques, nos calibres. Así como nosotros acostumbramos, Señor, a las herramientas que tenemos, las pesas, las cámaras de foto, de video, que las ajustamos para que podamos sacar de ellas el mejor provecho. Te pedimos que hagas lo mismo con nosotros. Tú nos has hecho herramientas de transformación. Permite, Dios amado, que podamos ser activados, afinados, calibrados en este servicio, de tal manera que estemos listos, Señor, para transformar todo a nuestro alrededor, para bien. En el nombre de Jesús, amén. Sean todos bienvenidos un domingo más a nuestro servicio online. Somos Jorge y Giselle, pastores de Vida Abundante Lobo. Hoy es un día importante para nosotros y para nuestra comunidad cristiana porque luego de 5 meses volveremos a tener nuestros servicios presenciales. Pero como sabemos que esto es un proceso que lleva su transición, hemos decidido continuar con nuestros servicios online durante un tiempo porque además es tremendo poder estar conectados con todos ustedes, los que han estado junto a nosotros de nuestra iglesia y los que no son de nuestra iglesia, de muchísimos países que nos han seguido muchos domingos, domingo tras domingo. Así que, y esta semana tuvimos la incorporación de 2 países nuevos, de Angola y de Canadá. Así que no queremos perder ese contacto con ustedes y continuaremos aquí cada domingo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde es nuestro servicio presencial. Si vives en Lubbock, te estamos invitando. Así que bueno, para todos ustedes reciban un caluroso saludo desde aquí, desde Lubbock, Texas. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo tengo la tendencia a acostumbrarme a las circunstancias alrededor. La realidad es que cuando uno se acostumbra a cosas buenas o a malas, termina siendo presa de la apatía y ya pierde el interés por mejorar, por transformar, por cambiar, ¿verdad?, la situación a nuestro alrededor. Y como país hemos estado viviendo por un tiempo en pandemia y también en crisis económica, tal vez distante de nuestros trabajos. Y la tendencia a que nos acostumbremos a eso y nos volvamos apáticos para regresar, reincorporarnos, es todo un desafío. Nehemías es un excelente testimonio de alguien que estuvo preparado para un cambio. Alguien que movió de la apatía a mucha gente, a toda una nación, para continuar adelante con el proyecto de Dios.
Recibamos el agua de vida que refresca y nos prepara para seguir el camino por la vida. En el capítulo número 2 del versículo 18, Nehemías nos hace el resumen de todo lo que sucedió, todo su testimonio, tratando de reconstruir las murallas de Jerusalén. Tomo esta frase como referencia para el mensaje de hoy y dice así: y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Nehemías es un ejemplo de liderazgo en un momento de multicrisis, muy parecidos al que estamos viviendo hoy. Estamos, y yo quisiera que nosotros nos demos cuenta, viviendo en un mundo donde el liderazgo ya no puede ser como humanamente lo hemos concebido en los últimos 2 siglos. Le pongo un ejemplo. Las comunidades, los continentes, las civilizaciones que antes vivían separadas ya se han convertido en una sola gran ciudad mundial. Ha pasado como toda la creación, que es un macrosistema muy bien interconectado. Bueno, ya las civilizaciones y las culturas están tan conectadas y en relaciones como el resto del mundo. El coronavirus nos puso, desde el punto de vista sanitario, en alarma sobre este asunto. Ya hemos visto cómo está de falta de preparación el liderazgo sanitario del mundo cuando tenemos que enfrentar una crisis sanitaria bajo las condiciones del siglo XXI, de esta gran ciudad inmensa en la que todos vivimos. Vayamos 26 siglos atrás y usted dirá, ¿por qué ir atrás? No porque los antiguos tuvieran más sabiduría que nosotros, sino porque quien habla aquí fue despertado, movido, dirigido y enviado por Dios. El liderazgo que necesitamos hoy tiene que ser un liderazgo igual, preparado, formado, llamado y enviado por Dios. En la frase que hemos leído hay 3 principios que cuando usted los une los 3, forma, en cuanto a liderazgo, pura dinamita. El versículo comienza diciendo: y les conté. Todo comenzó con un proceso que vivió Nehemías. Él le dice: les conté, pero antes de que él estuviera allá en Jerusalén contándoles a ellos, hay una historia previa y una historia que tiene que ver, en primer lugar, con el interior, con la espiritualidad de Nehemías. Necesitamos, el tipo de líder que necesitamos hoy tiene que ser espiritual. ¿Y qué fue lo que pasó espiritualmente con Nehemías? Si usted va al capítulo número 1, los primeros versículos, ahí usted se va a dar cuenta que ocurrieron una cadena de eventos espirituales dentro de Nehemías. Dice que vio a sus hermanos llegar, les pregunté, después supe, lloré, hice duelo, ayuné y oré, confesé, apelé a la promesa de Dios de restauración de Israel y pidió su gracia para volver a prosperar otra vez. Le he mencionado alrededor de 10 verbos, 10 acciones que no son visibles, sino que ocurren paso a paso dentro de la sensibilidad, la mente y el corazón de una persona. Yo pregunto, ¿dónde están los líderes hoy? La mayoría de ellos se forman en una universidad o se forman a partir del conocimiento, del raciocinio. Pero se necesita un liderazgo donde la respuesta, el deseo de servir, venga no solamente de una conclusión o una inquietud, que venga
desde lo profundo del ser. Hoy en día nos es difícil creer en muchos líderes porque lo vemos manejando de una forma muy superficial los conflictos o los dilemas a enfrentar. La verdad es que la profundidad de donde emergió, donde se cocinó, se forjó la pasión que llevó a Nehemías a decirle, a contarles a los que tenía que liderar, fue tan profunda que contagió a todo a su alrededor. Al primero que contagió fue al rey Atarjerjes. Después contagió a los gobernadores de ese rey y también al guarda del bosque, y contagió incluso a sus enemigos, que por ser enemigos no se le sumaron a su favor, pero sí se le sumaron en hacerle la guerra. Y por último, también contagió a la gente de Israel, los que estaban allá en Jerusalén, los nobles, los pobres, los que habían caído en situación de esclavitud, todo el mundo. Usted mira cómo este hombre va pasando y va tiñendo, va influyendo, va contagiando y va arrastrando a todo el mundo. Y fue una sola persona. Lo que veo aquí es el poder que desarrolla una persona que abraza las cargas, que llora, que las situaciones las procesa desde lo profundo de su interior y que llega a afectarlo tanto y cada rincón de su vida que cuando toda esa reacción se unifica, genera una pasión que es imposible de ignorar por amigos y enemigos. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. Un liderazgo que nazca desde la espiritualidad de la persona con Dios. Hay un segundo elemento importante para este tipo de liderazgo. Está en la frase, dice, cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. El liderazgo que se necesita en el mundo complejo de hoy requiere de la capacidad de ver las señales de Dios alrededor. A esa espiritualidad forjada, ¿verdad? En la necesidad y en la crisis, se le suma el hecho de que Nehemías vio cómo Dios iba abriendo puertas, lo iba conduciendo a que él canalizara esa pasión y cumpliera el propósito para el que Dios lo había llamado. ¿Qué señales había visto Nehemías de Dios sobre su vida? ¿Cuál es esa mano bondadosa de Dios sobre él? ¿En qué consistía? Bueno, consistía en que era un esclavo de un rey persa y además vivía a cientos de millas de la ciudad de sus antecesores y ahora era gobernador de Jerusalén, tenía recursos, tenía permisos para construir la nación de sus ancestros. El salto en poquísimo tiempo fue brutal, de la esclavitud a gobernador, de cientos de millas a su país natal y de estarle proveyendo y de estar sirviendo a un rey sin tener recursos a tener en su mano poder. No hay dudas de que en la medida que esta pasión se fue moviendo, fue también Nehemías considerando y visualizando las señales de aprobación de Dios para seguir adelante. ¿Quién podía negar eso? Una vez que estaba en Jerusalén, tenía que contagiar a todo ese pueblo. Pueblo que ya se había acostumbrado a las ruinas, ¿verdad? Como hoy tenemos la tendencia de acostumbrarnos al miedo y al peligro y a las circunstancias de la pandemia, o acostumbrarnos a la falta de producción, a trabajar a mitad de
de capacidad, a no producir al máximo, a no encontrar nuevas formas creativas de poder progresar. Esa apatía en la que uno cae cuando se acostumbra, ¿verdad? Por un periodo de tiempo al mundo, a la realidad o a las circunstancias en la que vive. La apatía es una señal de antiliderazgo. Nehemías llega a estas personas y enseguida los desafía, ¿verdad? Le dice, no solo estoy en fuego, apasionado por ver un cambio, veo el cambio que se necesita hacer, pero además veo las señales de Dios a mi alrededor. Necesitamos como iglesia, y le hablo no solamente a los cabezas de familia que son líderes de su pequeña sociedad, su grupo familiar, le hablo también a la iglesia. La iglesia y muchos líderes familiares han estado por mucho tiempo detrás de los desafíos. La sociedad avanza, los problemas avanzan y los líderes por lo general van atrás sin darse cuenta o dedicados a otra cosa. Necesitamos ocupar la cabeza. Necesitamos no solamente desarrollar esta espiritualidad para el liderazgo, necesitamos también visualizar las señales que Dios pone alrededor, los caminos, las puertas que nos está abriendo para que nosotros avancemos por ella y concretemos resultados. ¿Que nos vamos a encontrar personas? Sí. Nehemías encontró allí a dos grupos de israelitas. Un grupo noble que estaba sacando provechos de todo aquello, estaba prestándole a los que vivían allí en pobreza y los estaba endeudando cada vez más y se estaba sirviendo de ellos. A lo que Nehemías responde, ¿verdad?, frontalmente diciendo, son sus hermanos, yo lo he sacrificado todo, yo he vendido todo, yo he dado mi dinero para rescatar a esos israelitas y que puedan empezar, que se incorporen a esta masa de transformación para reconstruir Jerusalén. Y ustedes están sacando provecho de ellos. Y los confronta. Ellos se arrepienten y se incorporan. Pero del otro lado eran todos esos pobres, ¿verdad? Que ante la abrumante situación y no ver respiro ni posibilidades para el futuro, se habían acomodado a la situación. Y se estaban incluso hasta entregando, ofreciendo como esclavos ellos a cambio de dinero. Y a ellos también, a los oportunistas, los confronta Nehemías, pero a los apáticos también los desafía Nehemías. Y este fuego, imposible que no contagiara. Necesitamos hoy en día ocupar esos momentos, esos lugares claves de liderazgo. Están escasos. Le digo, el coronavirus no se va a ir, pero no podemos volver a Egipto. Tenemos que entender de que debemos seguir adelante. Tenemos que reconstruir la tierra prometida, sigue al frente y tenemos que seguir construyéndola. Hace falta líderes que nos saquen de todos estos escombros en los que nos hemos ido llenando estos últimos 6 meses. Al menos empecemos liderando en lo poco. Y usted me dice, ¿qué cosa es lo poco? En tu familia. Empieza a cambiar el discurso. Empieza a cambiar el tema de las conversaciones. Desafía que tu gente empiece a mirar un poco más adelante. Ya hemos visto demasiado para los escombros, para la epidemia, para los problemas. Es necesario ahora visualizar lo que Dios quiere hacer a resolver estos problemas. Es hora de, remangarse, subirse las mangas de la camisa y ponerse a funcionar. Iglesia, ya no se puede estar dando discursitos a distancia, hay que acercarse a la gente, hay que pastorear, hay que tocar las ovejas, hay que llegar a las situaciones en las que está viviendo nuestra gente y allí con ellos, contarle, desafiarlos, mostrarle las señales que Dios está dando y incorporarlos al trabajo adelante. Esta es una oportunidad como hace rato no teníamos para pastorear a nuestra gente.
Y la tercera frase, es importante mirarse la espiritualidad personal, es importante mirar las señales que Dios está provocando, pero es importante también ver las señales que se están, de los tiempos que se están dando a partir de lo profano, de lo mundano. Ese elemento también viene a cuajar como algo sólido. Nehemías lo vio y se lo contó. Y lo expresa de esta forma. Y también las palabras que el rey me había dicho. Nehemías también ve señales, ¿verdad?, en Artajerjes, que era el rey persa al que él servía. Les cuento una notica. Este rey había estado vinculado con el asesinato de su padre, quien era el rey predecesor de él, y también asesinó a su hermano mayor, que era quien debería ocupar eso. Y despejó el camino para él ser el rey. O sea, en cuestión de egoísmo, en cuestión de prepotencia, de aspiraciones a cualquier precio, Artajerjes estaba probado. Ahora, así es como llegó él al trono. Pero aún siendo así, este prototipo de personas tiene una conducta rara con Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías era su esclavo de confianza, era el que le cuidaba las espaldas. Si alguien quería envenenarlo, ambiente de asesinato que rodeaba el trono con frecuencia, pues ahí Nehemías jugaba un papel clave. Y yo me pregunto, ¿por qué Artajerjes deja ir a su esclavo de confianza? Yo me pregunto, ¿por qué se somete a debilidad? ¿Por qué baja las defensas? ¿Por qué se sensibiliza con este esclavo? ¿Por qué le da cartas? ¿Por qué empeña su palabra y su nombre? Lo asocia, lo apega, lo pone a reforzar o a apoyar a un esclavo israelita. ¿Qué está pasando? Nehemías está viendo que cosas interesantes están pasando aún dentro de la vida de este rey pagano. Había muchas naciones que formaban parte de los esclavos de Persia. De hecho, este hombre favorece a los israelitas. Y las naciones vecinas a Israel, que también eran esclavos de Persia, se ponen celosos y quieren ir en contra. Y quieren poner incluso en malas relaciones a Nehemías con Artajerjes. Léase el libro para que usted vea los detalles. Pero Nehemías lo que está viendo ahí es que aún en el rey, un rey pagano, un rey enfocado en sí mismo, empieza a tener una actitud que no es normal en él. Y esa actitud, interesantemente, coincide y vincula muy bien con las señales de Dios y con la situación espiritual que él ha vivido. Esos tres elementos que él concentra en este resumen, en esta frase del versículo 18, dejan ver tres elementos que deben confluir para que surja el tipo de líder que se requiere en el siglo XXI. En el mundo donde un virus en no sé dónde ya no es un virus en un continente, ya es un virus en un barrio y que necesariamente va a contaminar toda la ciudad. Hoy tenemos muchos políticos y nosotros cuánto más quisiéramos ver que esos políticos dejan de pensar en sí y empiezan a pensar, ¿verdad?, en el plan de Dios, en el proyecto de Dios. La verdad es que las naciones, los gobiernos no están interesados en impulsar el plan de Dios. Están interesados en conseguir, en primer lugar, el desarrollo, el poderío, la supremacía de una nación, pero en segundo lugar también sacar sus propios beneficios. Las naciones hoy no pretenden desarrollar o permitir o apoyar el rol profético y pastoral de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que aprovechar los momentos para hacer esa labor en medio de nuestros tiempos. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están los líderes espirituales hoy?
que son capaces de irse por encima de los intereses particulares dentro de una nación o incluso intereses particulares de una nación entera. Y su pasión es la de seguir expandiendo el reino de Dios más allá de cualquier frontera o cualquier color. Este mundo está en el suelo. Nuestro país, Estados Unidos, está en el suelo, pero vaya a cualquier otro. Cuba está en el suelo. México, Guatemala, Honduras, las noticias son críticas. Nuestros países están en el suelo. Necesitamos líderes que puedan levantarse en medio de todo ese derrumbe y enfocar a la nación, no en incrementando las diferencias, sino enfocándose en Dios. Concluyo. Necesitamos discernimiento para los detalles, visión para conectarlos todos, como hizo Nehemías, entendimiento para ver a Dios creando las oportunidades donde no las hay o donde no son fáciles crearlas. No se deje ahogar por los espinos. No haga el juego, ni siga el juego, ni forme parte del juego de alguna facción de este mundo. Vaya por un liderazgo espiritual. Más que económico, más que político, más que sanitario. Vaya por un liderazgo espiritual. Leamos nuestras sociedades como cristianos, no como miembros de un ala de influencia. Mirémoslo desde nuestro llamado a reconciliar el mundo. No incrementemos la irreconciliación y los problemas. Tratemos de que la gente se reconcilie con Dios y entre ellos. No invirtamos el orden. Busque pastores e iglesias que estén enfocados no en jugar en uno de los equipos, sino que juegue en el equipo de Dios. Caminemos cuidadosamente entre los escombros de nuestra familia, comunidades de fe, de nuestras ciudades y nuestra sociedad que estos meses atrás han dejado tirado a nuestro alrededor. Dejemos que la carga espiritual se albergue en nuestro corazón y desde allí salga un misil con una pasión renovadora y restauradora. Apasionese con Cristo otra vez. Y cuando esa chispa prenda, levanta tu voz y deja que se encienda y contagie a los que están alrededor. Que se oiga otra vez aquella voz que se escuchó y cambió el panorama hace 26 siglos. Manos a la obra. Incorpórese a su iglesia, retome el liderazgo, ocupe su lugar. Oremos. Padre, amplía nuestra visión. Danos tus ojos para ver los escombros. Permite que como Nehemías nos tomemos tiempo para de noche, donde no escuchemos a nadie, solamente a ti. Señor, con todo nuestro corazón y nuestra mente, sedientos de escuchar la única voz, la voz de los siglos. Y permítenos repasar todos estos meses. Permítenos caminar entre todo lo que ha ocurrido. Y danos una perspectiva, Señor, trascendente. Incorpóranos a una solución que esté por encima de las propuestas que se manejan en este mundo, en el contexto que vivimos. Elévanos como líderes, Señor, que trasciende a través de los tiempos. No un liderazgo como el de tantos, que la historia sepultó, que fue exitoso, pero que la historia, Señor, dejó oculto en un rincón. No, danos el tipo de liderazgo de Nehemías. Ese que ni la historia, Señor, ni el olvido, ni ninguna influencia de este mundo logró apagar. Y que sigue hoy, 26 siglos atrás, extendiendo la luz, dejándonos saber que hay un liderazgo inminentemente poderoso, que va más allá de los siglos y de cualquier combinación de crisis que vivamos. Señor, el liderazgo que permite que nos levantemos de toda apatía
de todo oportunismo, de toda confusión, y que pongamos a nosotros y a nuestro alrededor manos a la obra. Por Jesucristo. Amén. Cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora son ustedes quienes vienen a sus hermanos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. En situaciones como estas, se reconoce al amigo y al agradecido. Aprovechemos estos tiempos para ennoblecer nuestro corazón con el prójimo. Vamos a orar. Señor, no permitas que hagamos leña del árbol caído. Tampoco, Señor, que demos media vuelta o ignoremos a la persona que cerca de nosotros sufre necesidad. Permite que nuestro corazón no se endurezca, que tu Espíritu, Señor, lo prepare para compartir, para cuidar, para proteger. Que los que en mejor situación están, Señor, no olviden a su hermano en necesidad. Y que juntos, Señor, sin dejar a nadie atrás, podamos seguir adelante. Una muestra, Señor, un testimonio claro de que tú estás entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Concentrémonos en construir comunidades basadas en el amor hacia todos y en la misericordia hacia los caídos. Hagamos amigos y fortalezcamos nuestras familias y también nuestras iglesias. Aprovechemos el tiempo, hagamos la diferencia, usemos los vientos a favor o en contra para extender, globalizar el reino de Dios. Solo queda manos a la obra. Edifiquemos.